Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 4 de marzo de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del grupo Dutrice. El partido de oposición Arena completó hace más de 2 semanas, o para ser exactos, hace 2 semanas, su fórmula para competir por la silla presidencial en la elección del 2 de febrero de 2014. René Portillo Cuadra, abogado y reconocido académico de nuestro país, asumió el desafío de acompañar al candidato Norman Quijano, quien intenta recuperar la conducción del gobierno que ese partido perdió el año 2009. Pues bueno, vamos a hablar entonces qué ha pasado 2 semanas después. Nuestro invitado es René Portillo Cuadra, él es el candidato a la vicepresidencia por el partido de oposición, Alianza Republicana Nacionalista Arena. Doctor, bienvenido, gusto. William, buenos días, siempre es un gusto estar acá en el periódico contigo, en tu programa, quienes nos ven a través del internet. Un abrazo para la familia salvadoreña, donde quiera que se encuentren, y siempre es un gusto estar aquí conversando contigo. Perfecto, René, para comenzar, bueno, 2 semanas exactas, ¿no? ¿Qué ha pasado en 2 semanas? Antes de comenzar la entrevista, dice, bueno, cambia la vida bastante. Totalmente, ¿no? William. Te cambia muchísimo porque sientes el apoyo colectivo de personas que conoces, pero también de otras personas que te llaman, que te escriben, que te dan su apoyo, que no las conoces, pero que el entusiasmo que ha despertado la consolidación de la fórmula del partido Arena ha sido muy bien vista por la población, sobre todo tanto al interior del partido, porque se ha consolidado la estructura y la militancia del partido alrededor de la fórmula, como también de otras personas que no necesariamente militan en partidos políticos, pero que ahora sienten, digamos, una identidad con esa fórmula presidencial. Habida cuenta que yo he estado, William, en los últimos 20 años en el sector académico. Eso me ha permitido conocer muchísimos estudiantes que ahora son profesionales exitosos, y el endoso de confianza que te dan a través de las redes sociales, de llamadas telefónicas, del Facebook y de una cantidad de redes sociales que ahora están a disposición de la información, pues te entusiasma y a la vez te compromete para tratar de hacer una participación política decorosa. Ahora, en 2 semanas, ¿qué es lo que ha dominado más su agenda? ¿Es reuniones partidarias, reuniones con diferentes sectores, visitas al interior del país? Porque el candidato Norman Quijano inició desde antes las visitas al interior. Claro. ¿Qué es lo que ha dominado más entonces en la agenda suya? Fíjate que en el fin de semana ha dominado más las reuniones con las bases del partido. Sobre todo estuvimos, mi primera aparición pública, digamos, ya como candidato fue en Hilo Vasco el sábado, hace 2 sábados. Posteriormente, el domingo anterior estuvimos en San Vicente, en Zacatecoluca. Este recién pasado sábado estuvimos en Chalatenango y en El Paraíso, justamente con las estructuras para reunirnos, tratar de planificar y llevar un mensaje de victoria hacia las bases, que ellos ya están entusiasmados con esto. Pero en el resto de la semana, William, te confieso que mi agenda ha estado marcada más por la visita de medios. Toda la semana pasada visité la mayoría de medios de comunicación, tanto de televisión, de prensa escrita, de radio, de blog, páginas de blog. He estado realmente con una semana intensa, a tal punto que recuerdo y te lo comento con entusiasmo. El día martes de la semana pasada me tocó que almorzara en el carro, es decir, manejando y almorzando para tratar de llegar a otra reunión, a otro medio de comunicación. Y eso te entusiasma, porque eso te rompe la rutina y la rutina de toda una vida. Es decir, aquí, digamos, a mí la vida me cambia. Yo, desayuné el viernes que fue lanzada mi candidatura oficialmente, desayuné como un ciudadano común y corriente, como siempre lo he sido, pero cené ya como ciudadano y con el compromiso de ser un candidato a la vicepresidencia, con una fórmula presidencial liderada por el doctor Norman Quijano. Explíqueme, René, ¿cómo ha asumido la militancia, la estructura del partido, la participación suya? Le pregunto porque, bueno, de los 3, 4 precandidatos que habían en su momento, solo usted viene de la sociedad civil. El resto son orgánicos, son partidarios, son diputados, alcaldes, etcétera. El tema es cómo cae en la militancia su participación, porque digo, algunos estarán interesados, sobre todo porque conocen mucho doña Milagro Navas, Orlando Cabrera Candray, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha identidad orgánica partidaria, pero usted viene de fuera, usted no ha militado en el Partido Arena. No. Entonces, ¿cómo le cae a la militancia? ¿Cómo logra usted entonces hacer clic con esta gente? Bueno, interesantísima la pregunta, William, y muchas gracias. Fíjate que
El mismo día que hace el anuncio oficial el candidato y el COENA en pleno, el anuncio de mi candidatura, ese mismo día yo me reúno ya con la información oficial, me reúno con Margarita Escobar, me reúno con el doctor Cabrera Candray y con Milagro Navas y conversamos. Ellos me endosaron su apoyo incondicional. Ellos se suman desde ese mismo momento, se suman al trabajo territorial. Te quiero decir que en las visitas que hemos hecho en los últimos 2 fines de semana, Margarita ha andado a la par mía, y eso tú lo puedes ver en los videos, tú lo puedes ver en las noticias que se ha publicado de las giras. La alcaldesa Milagro Navas ha estado conmigo, al día sábado estuvo justamente a la par mía en el evento que tuvimos en Chalatenango. El doctor Cabrera Candray se incorpora igualmente al trabajo desde el fin de semana anterior en Zacatecoluca, en San Vicente. Te quiero comentar que me he reunido con el sector femenino del partido. Vengo en este momento, hace escasos 10-15 minutos, de un desayuno con el sector empresarial del Partido Arena. Me he reunido ya con algunos alcaldes. El día de mañana tengo una reunión con todos los alcaldes del departamento de San Salvador. He visitado también otros alcaldes en el interior del país. Las estructuras del partido me han endosado su confianza. Eso tú lo puedes ver en redes sociales. Y te quiero hacer una afirmación habida cuenta de tu pregunta. Un tan solo arenero, uno, públicamente no ha dicho que está en contra de mi candidatura. Por el contrario, ha sostenido que apoya firmemente la fórmula presidencial. Y te quiero contar lo que me dijo el presidente del sector empresarial hace unos minutos antes de venirme para acá contigo. Me dice: René, tu candidatura en las estructuras del partido ha venido a renovar y a revalidar ese compromiso que las estructuras tienen con el proyecto político. Eso, cuando tú oyes eso, realmente te entusiasma y a la vez te compromete a hacer un trabajo en donde haya probidad, donde haya esfuerzo, donde haya entusiasmo, donde haya entrega, precisamente porque las bases están muy, pero muy consolidadas alrededor de la fórmula. ¿Se siente cómodo en este proceso? Digo, porque usted no ha sido un dirigente político, no ha sido político, o sea, su trabajo ha estado más vinculado a la parte, bueno, obviamente la parte académica, en los últimos años en Aliados para la Democracia, pero bueno, obviamente que esto cambia la vida, como usted decía al principio, pero también, ¿qué implicaciones tiene? O sea, más allá de eso. Bueno, desde el mismo viernes en que se oficializa mi candidatura a la vicepresidencia, yo adopto una familia sumamente numerosa, que hoy por hoy es la primera fuerza política en El Salvador, que es el Partido Arena. Se suma a mi familia, una familia más, yo me sumo a ellos también, y ahí es donde precisamente se consolidan las aspiraciones, los principios y las visiones de país. Yo te quiero decir, en todos los municipios donde he llegado he sido recibido cálidamente, con mucha empatía hacia las bases, hacia las estructuras del partido, y eso me ha permitido realmente entusiasmarme. Mira, los alcaldes se han reunido conmigo, los directores departamentales del partido, el COENA en pleno nos ha acompañado en las giras. Eso realmente te entusiasma a ti. Tú dices, no hombre, si aquí no hay división. Los que están diciendo que hay división son precisamente los partidos oficiales, porque les conviene sembrar esa mentalidad de que existe división, que el partido está débil, precisamente porque esa es la forma de cómo ellos tratan de ganar adeptos, lo cual no es como muy transparente ni muy correcto, pero en todo caso ellos están acostumbrados a hacer ese trabajo. Bien, hacemos nuestra primera pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte.
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este lunes está con nosotros en nuestros estudios el doctor René Portillo Cuadra. Él es el candidato a la vicepresidencia por el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Doctor, a ver, ¿cómo es el asunto? Usted llega a completar la fórmula presidencial del partido Arena. En este caso, el complemento del doctor Norman Quijano es un complemento, ¿de qué manera va a sumar? ¿Se va a parecer al doctor Norman Quijano? ¿O cuál es la idea de esto? Es decir, cuando deciden entonces que adoptarlo a usted que viene de fuera, digo adoptarlo en el buen sentido de la palabra, entonces usted va a ser ideológico. ¿Qué significa que usted se va a parecer más ideológicamente al partido de Arena? No sé, esa parte quiero que me explique. Excelente pregunta, William. Mira, la idea de mi candidatura en primer lugar es cómo el partido Arena ha venido renovándose, cómo ha entrado en un proceso de cambio, de apertura hacia la sociedad. E imagínate tú de que el partido hace una excepción histórica, si lo quieres ver de esa manera, en donde incorpora a una persona que procede de la sociedad civil académica, lo incorpora a su fórmula presidencial, en primer lugar, para tratar de que dentro de la fórmula haya una representación aspiracional de esa sociedad civil. ¿En qué sentido? En el sentido en que como sociedad civil, de la cual procedo, nosotros hemos luchado por la institucionalidad del país. ¿Y qué significa institucionalidad? Luchar porque haya independencia dentro de los poderes de Estado, un respeto a la Constitución, una vigencia plena de los derechos humanos, una reforma política en donde esté caracterizada por la participación plural de todos los hombres y mujeres en El Salvador. Hemos venido luchando por el acceso a la información pública para transparentar las cuentas del Estado. Hemos denunciado, William, sistemáticamente cómo se ha hecho un manejo abusivo de los fondos públicos y cómo realmente eso ha lastimado las aspiraciones de la población al no tener escuelas en condiciones dignas, al no tener hospitales en condiciones dignas. Y desde ese podium de la sociedad civil nosotros hemos tratado de incidir en todo eso. Arena interpreta la voluntad de esa sociedad civil y recoge la aspiración incorporando a una persona de esa sociedad civil de la cual provengo. No puedo decir que la represento porque eso sería un abuso. Es decir, dentro de la sociedad civil hay una cantidad de corrientes de pensamiento, pero que tienen un propósito y un fin común, que es la defensa de la institucionalidad. Pero yo provengo de esa sociedad civil que representa esa aspiración. Al incorporarme, William, como parte de la fórmula presidencial, automáticamente la reacción es correcta. Y no tengo ningún problema en decírtelo y de compartirlo con nuestros amigos. He recibido llamadas de altos dirigentes de sindicatos y de federaciones de trabajadores. He recibido llamadas de personas que lideran organizaciones no gubernamentales. He recibido llamadas de salvadoreños hermanos en el exterior. He recibido llamadas, William, de universidades, de mis exalumnos, de mis excompañeros. He recibido una cantidad de mensajes de personas que no necesariamente están vinculadas al partido, pero que están dispuestas a acompañar la fórmula presidencial que integramos con el doctor Norman Quijano. ¿No vamos a ver a René Portillo Cuadra cada día más en una especie de mutación, pareciéndose más al partido Arena en términos ideológicos, políticos, pareciéndose más al doctor Quijano? Mira, o sea, ¿cómo vamos a ver o cómo tenemos que ver entonces a René Portillo Cuadra? Excelente pregunta. Eso se puede contestar con una afirmación. ¿Cómo me confieso ser? ¿Cómo soy? Yo me confieso en primer lugar ser un demócrata, ser un patriota, ser una persona comprometida con los altos intereses de la colectividad, de la población, identificado con sus necesidades. Me identifico como una persona que respeta la libertad de empresa. Me considero como una persona que a partir
de haber hecho academia por 20 años, está identificada con la educación de este país, con la mejora continua de la educación de este país. Me confieso como una persona respetuosa de los derechos humanos y todo eso me hace pensar en que soy una persona que se identifica justamente con las aspiraciones que la población necesita. Encasillarse, William, en este momento, en entrar a definirse como izquierda o como derecha, es seguir un modelo de enfrentamiento de la Guerra Fría, en donde lo ideológico prevalece para opacar y ocultar las necesidades de la población. Educación, salud, saneamiento ambiental, todo eso ha quedado relegado por una confrontación ideológica, de tal manera que hay que superar esas barreras que te encasillan la mente para dedicarte y para identificarte con esas necesidades de la población. Ya. Por supuesto que me queda claro, William, que en este momento Arena ha sido el partido que ha estado identificado con esas aspiraciones, con esos valores, con esos principios y con esos retos que el país necesita. Y esa es la razón por la cual yo acompaño a la fórmula presidencial de Arena para tratar de respaldar esa visión que ellos han tenido de hacer un cambio real dentro de la sociedad, William, que posibilite el que en nuestros hospitales hayan medicina, el que en nuestras escuelas nuestros niños estén seguros, el que las personas cuando aborden el transporte colectivo o estén en su vivienda estén seguras. Es decir, aquí hay una apuesta concreta, William, no a temas de izquierdas o derechas, sino al tema central de las necesidades del país. Ya, entonces podemos entender, o usted lo asume esto como un cambio, una apertura que ha tenido el Partido Arena, o digamos, si uno lo quiere ver desde el otro lado con un poco de suspicacia y decir, bueno, pero ¿no será que entonces el Partido Arena lo que está haciendo es aprovechándose porque no tiene opción? Entonces ahora más por conveniencia que por convicción lo está haciendo, de adoptar a alguien que viene de fuera con esos principios, con esos valores. Y bueno, porque los cuestionamientos vienen, en el pasado gobernaron también, de repente han cometido deslices, en el 747 en algún momento determinado dieron su apoyo, después se retractaron, pero entonces uno dice, bueno, hay efectivamente esa convicción dentro del Partido Arena de hacer esos cambios, de saber de que hay que respetar la institucionalidad ahora, que hay que respetar el Estado de Derecho y hay que hacerlo siempre. Excelente, mira, lo que pasa es que se pudiera ver como una necesidad de echar mano de alguien de fuera por la coyuntura electoral, si esto fuera una idea dispersa y aislada, pero no. Tú ves en el proceso de renovación de Arena todo un cambio sistemático y de manera progresiva. Fíjate, el día que se pierden las elecciones presidenciales en 2009, el siguiente día toda la dirigencia de Arena hace una conferencia de prensa, tú te has de acordar, y en donde dice, nosotros nos comprometemos a renovar el partido. Aceptamos de que se han cometido en el pasado algunos errores que no deben de repetirse por el bien del país. Y aceptan no solamente la derrota, sino que también aceptan que es necesario renovar el partido. Cuando tú analizas, por ejemplo, de que siempre se dijo, no, lo que pasa es que ustedes siempre tienen en Arena el mismo presidente. Bueno, ha habido una renovación de la dirigencia del partido. Y tú ves ahora el partido liderado por el licenciado Jorge Velado, una persona joven, profesional, una persona luchadora dentro de su ámbito de trabajo, una persona intelectual, una persona con ideas renovadas, y tú ves además un COENA renovado, una dirigencia renovada. O sea, no era cierto de que se entroniza la misma persona. Tú has visto cómo parte de ese proceso de Arena implica el cambio de estatutos para abrirse todavía más dentro de sus estructuras y permitir incluso el voto secreto dentro de sus votaciones importantes. Tú ves en el marco de ese proceso cómo ellos se abren a la sociedad civil y buscan a un candidato para hacer fórmula procedente de esa sociedad civil. O sea, no es un dato aislado, sino que es todo un proceso de renovación que ya la gente está empezando a entender correctamente y está diciendo, efectivamente Arena está dando muestras claras de un partido renovado. Ya, y entonces, ¿cuál es el aporte concreto de René Portillo Cuadra en términos de complemento de la fórmula? Yo lo vería en dos vertientes, William. La primera vertiente la vería a partir de que el partido interpreta la voluntad de cuáles son los retos que ha emprendido la sociedad civil a partir de la defensa de la institucionalidad, de la reforma política, de una reforma económica real que satisfaga a las mayorías del país. Y en ese sentido yo tomo a uno de sus miembros
para que haga fórmula presidencial con el candidato a la presidencia del partido. Y lo veo en otra vertiente. Y lo veo también diciendo, bueno, el doctor Portillo Cuadra es una persona que ha estado vinculado a la educación por los últimos 20 años. Y también es una persona que ha estado vinculada a la defensa de la institucionalidad. Eso significa que esta persona le puede aportar al país, más que a la fórmula, al país le puede aportar soluciones concretas sobre el tema de educación y sobre el tema de la defensa de la institucionalidad. Y te digo cómo le encontramos un rostro humano a este planteamiento. En este momento hay 3 problemas que aquejan a los salvadoreños. Uno es la inseguridad, el otro es el deterioro de la economía y el otro es la falta de empleo. Pero ¿qué se necesita para crear empleo y dinamizar la economía? Significa que tú tienes que generar confianza, tanto en el inversionista nacional como extranjero. La confianza solamente la encuentras tú en un gobierno que es capaz de tender puentes a través de otros sectores y no necesariamente solo el gobierno o solo una argolla o una cúpula. Ya. Eso es precisamente lo que vamos a propiciar. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos, si ustedes logran obtener el beneplácito de los votantes y se convierten en la fórmula ganadora lo vamos el 2 a hacer, de febrero, doctor, me gustaría saber entonces cuál va a ser el papel del vicepresidente, o sea, excelente, se puede replantear ese papel. Vamos a una pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Nos escribe a través de Facebook Daniel Cifuentes desde Canadá. Dice, me gustaría preguntarle a su invitado, ¿qué es lo nuevo que él cree que aportará en el ambiente político? Dice, cuando la realidad demuestra que con buenas intenciones no se solucionan los grandes problemas del país. A ver. Excelente pregunta, Daniel. Un abrazo para ti desde El Salvador a Canadá. Tú has tocado uno de los puntos más importantes, Daniel. Porque efectivamente no se puede gobernar un país con buenas intenciones. Se tiene que gobernar, en primer lugar, con un plan de gobierno articulado, creíble, medible y financiable. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a hacer. Proponer al país un plan de gobierno que sea realizable. Y la piedra angular de ese plan de gobierno tiene que ver con la reactivación de la economía y con ello generar empleos. Tú has dicho una frase muy interesante. Como un país no se puede gobernar a través de aspiraciones o intenciones, lo que necesitamos es generar condiciones para que el gobierno pueda generar predictibilidad, seguridad jurídica al inversionista nacional y extranjero y pueda venir a invertir aquí para generar empleos. Pero es que eso solo es posible a través de un gobierno que escuche a los sectores. Y tú ves cómo sábado a sábado el presidente de la República y el partido oficial arremete contra sectores que no piensan igual que él. Nosotros podemos tener distintas opiniones y qué bueno que las tengamos, si es que ese es síntoma de un país democrático. Lo que no se vale es la ofensa, la descalificación, el insulto. Eso es lo que no se vale. ¿Por qué? Porque con eso no formas país, con eso no construyes país.
Ahora, mi participación dentro de la fórmula va a ir encaminada a consolidar un gobierno incluyente, un gobierno donde se respete el Estado de Derecho, un gobierno donde se respeten los derechos humanos, pero sobre todo un gobierno donde se trate de darle oportunidades a nuestros jóvenes. Yo estoy preocupado por los jóvenes, William, y te digo sinceramente, estoy preocupado porque hay un dato que emitió a través de un informe la Organización Internacional del Trabajo, que dijo que en El Salvador habían 241,000 jóvenes que no trabajaban ni estudiaban y que son presa fácil de la delincuencia y del crimen organizado. Nosotros lo que vamos a generar, Daniel, es precisamente confianza para tratar de darle a nuestros jóvenes la posibilidad que continúen estudiando si así lo desean, pero así como también la oportunidad de crear empleos para que ellos puedan ayudarle a sus familias o puedan seguirse financiando sus estudios. Ya le consultaba entonces en el cierre del segmento pasado, René, cuál va a ser su papel como vicepresidente. En los últimos años hemos visto que poco a poco, sin que eso esté plasmado realmente, necesariamente en la Constitución o la ley, los vicepresidentes han comenzado a tomar un papel más protagónico. Bueno, el caso inmediato ha sido con Sánchez Serén, que ha sido ministro de Educación. En el caso suyo, ¿hay una apuesta concreta en términos de decir, bueno, digo, en la discusión interna del partido, de decir cuál es el papel que usted puede asumir? Como perfecto. En el pasado también lo hizo Ana Vilma de Escobar, por ejemplo, en la parte de inversiones. Totalmente. La pregunta es válida para explicarlo a partir de dos enfoques, el enfoque legal, constitucional, y el enfoque pragmático. El enfoque legal, constitucional, asume que el vicepresidente en El Salvador tiene un rol protagónico en ausencia del presidente de la República, claro, cuando él se ausenta del país o cuando por alguna razón no ejerce la presidencia que le impida hacerlo. Pero eso ha sido lo tradicional y lo formal. Pero es que en este momento el partido y el candidato a la presidencia, el doctor Norman Quijano, ya se pronunció porque su candidato a la vicepresidencia sea una persona que asuma la coordinación de la vigilancia y la promoción del respeto al Estado de Derecho desde el órgano ejecutivo. Esa fue una misión encomendada que ya la hizo pública el doctor, de tal manera que yo voy a tener un rol protagónico en la lógica del fortalecimiento de la institucionalidad, de la comunicación con los demás órganos del Estado. Ese es precisamente uno de los aspectos por los que he trabajado en los últimos 10 años y he estado en los medios de comunicación justamente proponiendo y también criticando esa situación de cómo se ha manejado. Y la otra cosa es que por mi experiencia dentro del sector educativo, yo puedo aportar mucho en la coordinación de un diseño, de un modelo de educación y de una educación que permita replantear los nuevos retos de lo que debe de ser el salvadoreño educado, el salvadoreño formado a partir del sistema educativo nacional. Y eso para mí es un reto importante porque eso es lo que yo he venido haciendo en los últimos 20 años. Yo he sido un gerente educativo que me ha permitido no solo conocer las interioridades del sistema, sino que también me ha permitido plantear propuestas concretas para el tema de educación. Y es ahí precisamente donde el vicepresidente va a tener un rol protagónico en el gerenciamiento del Estado. ¿No hay necesidad de clarificar esos papeles a través de una reforma constitucional? ¿Usted cree que es suficiente con tomar otro tipo de disposiciones? Fíjate, William, que eso es relativo porque el rol del vicepresidente no está enmarcado o encasillado por razón de la Constitución, sino que ha estado más bien encasillado o encuadrado porque la visión de quienes han gobernado lo han planteado de esa manera. Pero no existe ningún problema en que un vicepresidente pueda ser ministro, pueda ser un director de una autónoma o presidente de una autónoma, pueda incluso coordinar un gabinete de gobierno, pueda priorizar en un área de gestión del gobierno. Es decir, no existe ninguna atadura. Aquí lo que tenemos que hacer es ser creativos, tener la capacidad de reinventarnos para que el vicepresidente juegue un rol a partir de sus capacidades, a partir de sus potencialidades y a partir de las apuestas estratégicas que el país necesita. O sea, menos decorativo. Menos decorativo, tú lo dijiste muy bien, menos decorativo y más ejecutivo. Ya, hablemos un poco de lo que está ocurriendo ya en el entorno, en la coyuntura política del país y que desde luego trastoca al Partido Arena. Lo que ocurrió esta semana, bueno, lo publicamos en la prensa gráfica el pasado viernes y se tuvo ahí una amplia cobertura el sábado anterior y fue la renuncia de Francisco Laínez.
¿Cómo asienta este tipo de hechos en momentos que ustedes están en campaña electoral? Es decir, ¿cómo llega la renuncia de Francisco Laínez, sobre todo cuando hace señalamientos específicos hacia el candidato Norman Quijano y reitera de que fue el que pidió la salida de él? Mira, William, todas las personas tienen derecho a participar en política partidaria y a militar en los partidos que deseen. Es decir, aquí se trata de una situación en donde hay que respetar la voluntad de cada uno de los salvadoreños. Y yo te quiero decir que así como él ha optado por una opción, valga la redundancia, política distinta, también hay otros salvadoreños que se están sumando, que proceden de otros partidos políticos, que se están sumando a la candidatura y al proyecto que lidera el doctor Norman Quijano. Por lo tanto, eso es algo que nos tiene sin cuidado y realmente pues es parte de la aspiración democrática. ¿No le genera erosión al partido Arena? No, Digamos no, que alguien como de la figura de Francisco Laínez, sobre todo por que no es alguien de bajo perfil, sino alguien que ha estado bastante presente en las últimas, incluso en las últimas elecciones. Fue también precandidato presidencial en el 2009, ha estado ahí presente, ha ocupado cargos importantes en Arena. Lo que pasa es que, como te digo, cada persona puede aspirar a lo que él cree que puede ser. Y a mí siempre que hablamos de este tema, yo siempre me acuerdo de uno de mis cantantes favoritos, José José, que tiene una canción lindísima escrita por Rafael Pérez Botija. Hay una frase que dice, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y por cierto, la canción se llama Payaso. Entonces, lo que yo te quiero decir con esto es que cada quien puede optar a partir de sus potencialidades a algo que cree que puede ser, ¿no? Y es legítimo. Ya, se lanza la candidatura de manera oficial del expresidente Elías Antonio Osaka. Ese es un hecho también real en la política, en la actividad política. En los cálculos que algunos están haciendo es que, bueno, desde luego a quien va a afectar más es al partido de oposición Arena, porque proviene del partido Arena. ¿Qué supone esto? Igual, la reflexión es la misma, es decir, el candidato tiene la aspiración de volver a ser presidente y eso le va a permitir a él pues hacer su planteamiento político y vamos a ver qué tanto endoso de confianza le hace la gente a una persona que gobernó en un país que los indicadores no se movieron y que el mejor juez de esa candidatura es el pueblo. Pero bienvenido a la participación democrática, yo no le veo ningún problema en que él pudiera aspirar nuevamente, lo único es que va a tener que dar una serie de explicaciones. Y una recomendación que creo que sí es importante es que tú has visto cómo el candidato al que tú te refieres empieza a promocionarse su gobierno, entre comillas, con propuestas. Y me da la impresión a mí que su actuación ha estado encaminado así como sombrero de mago, ¿verdad? El sombrero de mago tú lo tienes aquí y empieza a decir, vamos a hacer tanta ciudad mujer en todos los departamentos, ¿verdad? Vamos en el sombrero de mago sacando, vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Vamos a hacer tal cosa. Y al final le queda en el sombrero de mago, en el fondo le queda, y también les vamos a traer, ¿verdad? Un entrenador europeo para la selecta, para que clasifiquemos al mundial. Mira lo que es el populismo y lo peligroso que es manejarse políticamente de esa manera. A los 3 días que el candidato dijo eso, un entrenador nacional lleva a la selección sub-20 a un mundial, despreciando la potencialidad de los entrenadores nacionales, te dice que te va a traer un extranjero. ¿No crees que es antinacionalista eso? En lugar de potenciar y decir, vamos a llevar a los entrenadores nacionales a recibir cursos y capacitación fuera del país, a Europa, te dice que te va a traer un extranjero. Imagínate tú lo que es la irresponsabilidad en el manejo de ese tipo de propuesta. Entonces, cuando tú te manejas como político tradicional, haciendo ese símil del sombrero de mago, sacando un montón de cosas, sin decirle a la gente cómo lo vas a financiar, qué tan sostenible tributaria y financieramente es, sin establecer un plan articulado que te diga cómo lo vas a ejecutar, tú estás diciendo, yo estoy oyendo más de lo mismo. Eso es lo que no se vale. Y eso es lo que la población debe tener claro, de que una propuesta para que sea seria tiene que tener 3 características, William. Que sea medible, realizable y financiable. Si esas 3 características, un plan de gobierno y una propuesta no la tiene, tú estás escuchando más de lo mismo. Bueno, de acuerdo, hacemos otra pequeña pausa comercial, regresamos con más.
momento, donde quiera que estés. Te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. René, decía usted en el segmento pasado, el ex presidente de la República, Elías Antonio Saca, tendrá que dar muchas explicaciones. Bueno, de alguna forma comenzábamos a tocar eso. Efectivamente, hay muchas explicaciones que dar del expresidente Saca. Tendrá que dar él, dejó de gobernar hace 4 años aproximadamente. Definitivamente, es decir, toda persona que haya gobernado, no solamente el expresidente, toda persona que haya gobernado y sea después aspirante a la primera magistratura, pues hay ciertas explicaciones que tendrá que dar y el candidato pues no es la excepción. Entonces cuando yo te digo él tendrá que explicar, me refiero a que tendrá que decirle a los salvadoreños cuáles fueron los indicadores de su gobierno, muchas cosas que la gente dice en las calles que no le satisfacieron del todo sobre la gestión, pero en todo caso yo siempre he dicho una cosa: la mejor consulta, la mejor encuesta, el mejor juez es el pueblo, y el pueblo habrá de decidir si quiere regresar al pasado o quiere emprender un nuevo camino, con un nuevo horizonte, con nuevos brillos, con nuevas expectativas, con un sol radiante que le permita ver el día de otra manera. Es el pueblo el que va a decidir esto. Ahora, ¿cómo está marchando el país entonces? ¿Cómo lo ve? Bueno, cualquiera puede decir, bueno, preguntarle a un candidato de oposición, habrá quizás una respuesta obvia, pues todo lo quizás lo verá o blanco o negro, o lo mirará quizás negro todo. O sea, pero ¿cómo se ve el país? Excelente. Te confieso que esa pregunta nunca me la habían hecho, y como tú te caracterizas por el ejercicio periodístico innovador, pues te voy a responder de la misma manera, a la altura de la pregunta. Es que no es cómo lo vea el candidato, William, es cómo el país esté presentando su realidad, y tú lo que haces es una lectura de la realidad. O sea, aquí no hay donde perderse, no es lo que yo te diga, es lo que El Salvador está viviendo. ¿Y qué está viviendo El Salvador? Pues está viviendo que entre 2006, estimados amigos en el exterior, entre 2006 y esta fecha hay 670,000 pobres más en el país. Más de 500,000 de personas se han empobrecido a partir de malas decisiones gubernamentales. Usted se está quedando con el dato de Fusades. Correcto. Y sigue pensando que entonces, porque la discusión, bueno, pero si querés, en este momento... Pero si querés, hagámoslo más benevolente. No digamos que son 670,000, digamos que son 300,000, pues, que es la cifra del gobierno. 300,000 pobres más en este país. Eso lo que indica es que el gobierno se ha gerenciado mal. Yo siempre he dicho una cosa y la comparto en tu segmento, William. Este país no es pobre. A este país lo han empobrecido, que es distinto. Singapur es un país más pequeño, en condiciones ambientales inhóspitas, más complicadas que la nuestra, y sin embargo Singapur en 25 años logró saldar esa deuda de país subdesarrollado a una de las economías más pujantes del mundo. ¿Podemos nosotros hacer eso? Por supuesto que sí, y lo vamos a hacer, y ese es el compromiso. Ese es mi compromiso y el compromiso del doctor Norman Quijano. Y eso es importante para entender que esa lectura no es la del candidato, esa es la lectura de la población. Cuando la gente, cuando las madres de familia, cuando los padres de familia despiden a sus niños, salen de la casa y se van al transporte colectivo, se hincan y le piden a Dios que sus niños regresen.
que no los vayan a desaparecer, que no los extorsionen. Eso en este país es indigno que se siga dando, porque no hay un plan de seguridad que permita darle seguridad a la familia salvadoreña. Entonces, eso no lo digo yo como candidato, eso lo dice toda la gente en el hogar, William. Y doctor, eso es triste. Doctor, y cuando se plantea alrededor de esto el cuestionamiento al hecho de que como esto ha sido un proceso de deterioro, claro, de la institucionalidad, de indicadores de pobreza, lo que quiera, que ha sido un proceso de deterioro, entonces dicen de inmediato, bueno, pero, y ahí viene la frase que en algún momento determinado se ha criticado, pero que la ha señalado el FMLN, y es, bueno, los 20 años de poder, del ejercicio de poder del Partido Arena. ¿Cuánta responsabilidad hay en el pasado sobre lo que tenemos también? Te voy a responder no con mis palabras, te voy a responder con datos oficiales, con datos que están en las páginas web, con datos que están en internet, que usted, mi estimado amigo o amiga, lo puede consultar en este mismo momento. Los indicadores de pobreza en los gobiernos de Arena son totalmente distintos a los indicadores que tenemos. Los indicadores del mapa de pobreza que el PNUD, Naciones Unidas, dio en el 2011 sobre el tema de cómo estaba el mapa de pobreza, significa que en los últimos 8 años el país subió de tener 320 asentamientos precarios urbanos a 5.501 asentamientos urbanos precarios. Eso, mi estimado amigo, usted lo puede ver en la página web del PNUD en el informe de desarrollo humano. Esa no es una lectura del candidato, esa es una lectura real. Entonces, la gente dice, nosotros estábamos mejor con los gobiernos de Arena, porque los indicadores no estaban desplomados como están ahora. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso que se ha agudizado en estos 3 años de gobierno y en los manejos inadecuados que se hizo del gobierno anterior. Es decir, eso hay que tenerlo como muy claro porque, William, los indicadores económicos, los indicadores de desarrollo humano, los indicadores de inversión, los indicadores de confiabilidad, los indicadores de inversión extranjera están desplomados. Pero eso ha sido producto de la inseguridad jurídica que este gobierno, a través de los madrugones y los partidos que le acompañan, han propiciado. Ahora, el actual gobierno insiste en señalar que es de los gobiernos que más le ha apostado y le ha invertido al área social. Ah, excelente. Muy bien. Programas sociales, Ciudad Mujer, el vaso de leche, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, excelente pregunta. Y déjame respondértelo con números. En el 2012, la cifra oficial dice que este gobierno invirtió 833 millones de dólares en programas sociales, en los 4 programas sociales que está ejecutando. ¿Y cómo es entonces que invirtiendo esa cantidad solo en 2012, los asentamientos urbanos precarios se hayan triplicado y la cantidad de pobres se haya triplicado justamente en un periodo de tiempo corto, que es la gestión entre el gobierno anterior y este? Esos datos son reales para entender de que la pobreza se ha generado, se ha agudizado a partir de que no han existido oportunidades de empleo para nuestros jóvenes. Mira, yo estoy preocupado realmente por nuestros jóvenes y esa va a ser la prioridad en nuestro gobierno, porque si tú no le das a la población económicamente activa oportunidades de trabajo y de estudio, es una sociedad condenada a la miseria y al desempleo total. ¿Y por qué no viene empleo al país? ¿Por qué no se crean fuentes de empleo en el país? Porque los partidos oficiales en este momento y el gobierno en turno lo que ha estado haciendo es una confrontación permanente con el sector privado. No se puede gobernar un país confrontando con aquellos que crean empleo. Y eso es lo que ha permitido, eso lo ve todos los días y sábado a sábado lo ven los inversionistas extranjeros y dicen, en El Salvador no se puede invertir porque desde el Ejecutivo hay una confrontación permanente. Eso realmente lo que nos reta a nosotros es a formar un gobierno de unidad nacional. Y solamente se puede crear un gobierno de unidad nacional teniendo una fórmula presidencial de unidad nacional que va desde un candidato de la estructura del partido hasta otro candidato que no proviene de las filas del partido, pero que tiene las mismas aspiraciones, la misma proyección, la misma lógica de gerenciar un gobierno de Estado. Y el gobierno se gerencia a través de eficacia, a través de probidad y a través de transparencia en el manejo público.
Bueno, perfecto. Me indican que hacemos una pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, insisto sobre un punto, René, y es si no hay un sesgo excesivo en esto del tema de los números y de reiterar, de señalar, por ejemplo, de que los indicadores se han deteriorado de manera más profunda a partir del 2007, que entonces tiene que ver con la administración de Elías Antonio Saca, estando dentro del Partido Arena. Entonces, correcto. ¿qué es lo que lleva a muchos entonces a decir, bueno, lo que pasa es que lo cuestionan porque ya no estaba dentro del Partido Arena, pero ese periodo entonces lo atribuyen a él con una facilidad. Y ahora, obviamente, con el otro gobierno, pues tiene que ver con el FMLN. Entonces, es tan dramático, o sea, usted citaba un dato del PNUD, por ejemplo. Los indicadores que se tienen son indicadores independientes. E internacionales, porque son de las Naciones Unidas. Es decir, cualquiera que lea el informe del mapa de pobreza y del mapa de hambre en el país, que son elaborados por organismos internacionales, hombre, va a ver el grave deterioro que hubo de una administración a otra. Es decir, eso es real, eso no es parte de una inferencia, de un análisis, de una interpretación, no. Los números son fríos y ahí están. Pero cuando le dice... Pero yo quiero acotar tu primera pregunta, William, porque es importante. Mira, es que lo que pasa que en los gobiernos pueden haber aciertos y desaciertos. Y digamos que eso en todos los países del mundo. Pueden cometer yerros los partidos políticos y los que ejecutan esas políticas. Pero yo quiero hacer una precisión terminológica. Cuando dicen los 20 años de Arena, mira, aclaremos un punto. Arena es un partido político. Arena es una persona jurídica. Pero quien toma las decisiones por esa persona jurídica, la conduce y la gerencia, son personas de carne y hueso, como tú y yo. Claro. Por lo tanto, cuando tú dices Arena, no, si Arena es un instituto político. Entonces, cuando digamos nosotros quién se equivocó y quién gerenció mal o quién gerenció bien, digámoslo con nombres de personas. Porque son las personas las que en ese momento tenían al partido, formaron su propio círculo y empezaron a gobernar a partir del círculo. Y esas son nombres de personas con apellidos concretos. Ahora, de que en el partido pudieron haberse cometido errores en el gerenciamiento, por supuesto que tal vez sí los hubo. Y hay que ser lo suficientemente humilde, hábil y transparente como para decir que se cometieron errores. Y eso no es el punto. El punto es cómo la asunción de responsabilidad de las personas que lo condujeron tiene también que transparentarse y tiene que decirse con nombre y apellido para tratar de buscar a las personas que atropellaron la institucionalidad, que profundizaron la crisis económica en el país. Y esa es la razón por la cual a mí no me gusta encasillarme en esto de izquierdas y derechas, ideologías. No, porque eso te pierde la lógica de las necesidades de la población. El compromiso va a estar con llevarle agua potable a la gente, con tratar de establecer y forjar viviendas dignas para los salvadoreños, tratar de establecer empleos en el país, tratar de darle seguridad a la familia salvadoreña. Esos son los verdaderos retos, esos son los verdaderos enemigos, a esos es que hay que derrotar.
Ya, decía uno de los ex dirigentes del Partido Arena, Mario Acosta, que esta elección de 2014 será una elección, creía él, muchísimo menos ideológica que en el pasado, porque aquí está sobre la base no del estómago de la gente, pero sí de las necesidades concretas de la gente, y que va a ser menos ideológica. ¿Usted cree que sí? Por supuesto, y Mario tiene toda la razón. Pero aparte de ser menos ideológica, la pregunta entonces sería otra. ¿Y cómo se diferencian ustedes si todos van a estar de cara a decir que van a solucionar los problemas de la población? ¿Cómo se diferenciarían? ¿Cómo haría usted, mi estimado amigo, para diferenciar entonces una fórmula presidencial de otra, u un partido u otros? Sencillo. Aquí no es cuestión de expresiones, de palabras, ni de buenas intenciones, como lo decía Daniel desde Canadá. No. Este es un problema de enviar mensajes claros. Este es un problema de hechos. Y cuando uno analiza, por ejemplo, quiénes son los partidos políticos que a las 3 de la mañana con un madrugón aprobaron reformas a la ley de acceso a la información pública para negar y transparentar los fondos públicos. Ahí está usted. Usted puede diferenciar perfectamente quiénes han sido los partidos que han tendido emboscadas a la buena fe de la población y quiénes no lo han hecho. Usted puede ver sistemáticamente quiénes son los partidos políticos que trataron de dar golpes de Estado a la Sala de lo Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia para entronizar una visión determinada dentro del órgano judicial. Usted sabe qué partidos son y sabe quiénes no lo hicieron. Entonces, aquí es cuestión de hechos, de señales. ¿Quién es el partido político que ha estado dando las señales de acompañar las aspiraciones de la sociedad? Eso es clave para entender cómo se diferencia una fórmula de otra. ¿Por qué habla de los partidos oficiales y no del partido oficial o del partido del gobierno? Bueno, es que fíjate que el único partido de oposición que existe en este momento solamente es Arena. De ahí todos los partidos se han congregado acuerpando al presidente de la República para deteriorar todos los indicadores que se han desplomado. Tú ves, por ejemplo, y esto lo tengo que decir con transparencia, es decir, lo tengo que decir con respeto, pero con transparencia. El señor presidente de la República nunca le ha reprochado públicamente a un funcionario de Gana absolutamente nada. Nunca. ¿Por qué? Porque existe un entendimiento transparente y cristalino entre ellos por el cual se entienden muy bien. Y eso es válido para aplicárselo a los demás partidos y es válido para aplicárselo al FMLN. Es decir, entre ellos existe un bloque de partidos que ha venido sistemáticamente legislando como entre ellos se han puesto de acuerdo. Entonces, que ahora te vengan a decir de que van a transparentar los fondos públicos cuando hicieron una reforma que violentaba eso, es porque han estado unidos. Y tú ves cómo le echaron la vaca, entre comillas, a la Sala de lo Constitucional para desarticularla. Formaron comisiones para investigar a los magistrados y destituirlos. Modificaron la ley de procedimientos constitucionales para cambiarlo, la forma de votación. Es decir, han hecho todo lo posible para identificarse como un núcleo de partidos políticos afines a un gobierno que ha desplomado los indicadores sociales y económicos. Solo cierro rápido con algunas consideraciones a través del Twitter. Por ejemplo, Mauricio Varela dice: yo pediría al doctor Cuadra que no diga que representa a la sociedad civil porque al menos a mí no me representa. Te quiero contestar esta pregunta. Y luego, perdón, dice también el señor de que debería aclarar de cuál sociedad civil habla, que comience siendo sincero, dice, y que no generalice. Excelente pregunta. En ninguna entrevista de las que yo he dado, he dicho que yo represento a la sociedad civil. En ninguna, ni televisiva, ni de radio, ni de prensa. Yo he dicho, yo provengo de la sociedad civil. Y eso quiero ponerlo remarcado y en negritas, porque tú tienes razón. Y lo dije hace un momento, la sociedad civil es transideológica. Ahí hay personas de muchas ideologías y tienen derecho a aspirar a mejorar el país desde su propia óptica. Pero yo nunca he dicho que represento a la sociedad civil. Yo he dicho, yo provengo de la sociedad civil. Ahora, cuando él dice a cuál sociedad civil, a esa que ha estado sistemáticamente defendiendo la institucionalidad, a esa que ha estado estableciendo propuestas para cambiar el rumbo del país.
Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Vamos a conversar más adelante, sin duda alguna, a medida que vaya avanzando la campaña. Excelente. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, William. Un abrazo para todos. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Les recuerdo que mañana a la misma hora estará con nosotros en nuestros estudios Douglas Avilés. Él es el diputado de Cambio Democrático y ahora es secretario de ese partido, hablando de temas de nación. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.